vas a ver algo acojonante. Figuras por todos lados. Y sobre todo, la Snake Mountain, o la montaña de la serpiente, de Super 7. Esto es la colección ochentera de Masters del Universo. Ahí tenéis la Cueva del Terror, la Masa Siniestra, la Montaña de la Serpiente, el Aqua Attack, la Torre de Vigilancia y Garra Voladora y el Castillo de Grayskull. Todos en sus cajas. Muy buenas a todos, soy Daniel Simino del canal de YouTube Siminox y hoy os voy a enseñar mi colección para todos vosotros. Bienvenidos a Figuras de Colección Gianni el Cabrito. Voy a haceros un recorrido general rápido para que veáis más o menos lo que se ve nada más que se entra a esta habitación de mi colección. Mires por donde mires, vais a ver figuras por todos lados. Y sobre todo, la Snake Mountain, o la montaña de la serpiente, de Super 7, de Motu Classic. Bien, vamos a comenzar por este pequeño callejón. Bueno, aquí, como podéis haber visto, es el playset Eternia. Le he hecho este pequeño cubículo donde le he puesto un plástico transparente de hule, donde así va a estar protegido de todo el polvo que pueda recibir, ¿vale? Entonces todavía me falta ultimar algunos detalles, tanto del playset Eternia como de la colección. Como bien vais a ver, está todo con plásticos. Algunos se me han venido un poquito y tengo que seguir mejorando todo esto. Para la montaña de la serpiente de Motu Classic también estoy haciendo lo que es la estructura de madera para ponerle los plásticos y que esté totalmente protegida. Por aquí arriba podéis ver figuras de Masterverse y los vehículos de Motu Origins. Aparte, allí en lo alto podéis ver también el Skate Sled con el Príncipe Adam. Y podéis ver las figuras gigantes de Masters del Universo. Estas salieron en Matty Collector. Salieron otras más como Beastman, Stratos y Man at Arms, pero que yo no he podido conseguir. Después, más abajo, tenemos algunos de los bustos que salieron de la colección de Motu 2000X y también la estatuilla del Rey Randall ahí en su caja. Más abajo tenemos este pedazo de estatua de He-Man y mini estatuas, como podéis ver, de las fuerzas del bien. Entre otras está esa hechicera que más arriba habéis visto a la otra versión de la hechicera. Bueno, nos vamos un poquito para abajo y vemos algunos de las fuerzas del mal. Todo esto son mini estatuas. Y un poquito más abajo tenemos a las fuerzas de la Horda del Terror y los Snake Men. De todas estas mini estatuas hay algunas que me faltan, como por ejemplo Lesh. Bueno, aquí un Bundar que, bueno, es custom. Y por aquí, pues, tenéis más figuras. Estas son mis 3 figuras, las únicas 3 que tengo en sus blisters sin abrir: Stinkor, He-Man y Hordak Torpedor. Todos con blister en español. Por aquí todo esto está en sus cajas, aunque esta es la caja vacía de la montaña de la serpiente de Super 7, ¿vale? Como podéis ver ahí, es la de Classic. Y lo que sí tengo por aquí es el Castillo de Grayskull de Mega Construx, que no he podido todavía abrir porque no tengo espacio, como podéis ver, no puedo exponerlo. Entonces Mega Construx de momento está en sus cajitas hasta a ver si en un futuro
puedo tener más espacio. Las figuras de Superman de Animated Series junto con Lois Lane. Más de Mega Construx, y aquí tengo una caja que algunos diréis, ostras, ¿tiene Titus? No, pues no. Esa es una caja que es la reproducción de la caja. Así que no tengo ni Titus ni Megator de Masters del Universo Vintage. Y aquí tengo la de Hordak. Más para acá tengo los complementos del Castillo de Grayskull de Icon Heroes. Y ya nos vamos a las vitrinas. Todo esto es una vitrina de IKEA, toda repleta de Masters del Universo Origins. Bueno, esta no es Origins, esta es Tila de Pop Culture Shock, otra estatua, igual que la de Trap Job y Hordak. Pero todos estos son figuras de Origins, aunque aquí tenemos al Jaguar este que se ilumina en la oscuridad, que este lo sacó Super 7, era lo de los 3 terrores de Masters del Universo. Yo colecciono tanto en blister como sin blister, ¿vale? Aquí, como podéis ver, son figuras de Motu Classic. Tengo repetido a Bow porque uno de ellos es de mi hija, que le regalé a Shira con Swiftwing y quería a Bow también. Así que uno de estos dos Bow es de mi hija Keila. Y aquí abajo más de Motu Classic. Por allí por el fondo está Skeletor Ojos de Fuego. Y He-Man Espada Luminosa también está allí al fondo. Y después también tengo las figuritas de Altaya de Masters del Universo. Tengo aquí un popurrí, ¿vale? También tengo ahí al fondo de Motu Classic. Y por ejemplo, ese Ramman que tengo vintage es de India, es de Leo Toys. Este orco es un orco argentino, al igual que Stratos. Después, más abajo, pues tengo figuras de Funkodorf y, bueno, miniaturas de Master del Universo y figuras de Altaya de Master del Universo. Por aquí, figuras de Loyal y las Kubros. Y bueno, por aquí, y esto le va a hacer gracia a nuestro amigo Gianni. Aquí tengo dos blisters de Fuerza T originales. Este es Pantano. Lo tengo, como podéis apreciar, lo tengo bien protegido. Y bueno, aquí tengo a Tecno. Y después aquí en la parte de abajo tengo la estatua de Icon Heroes de El Castillo de Grayskull. Como veis, todo esto, mirad, porque todo esto es la colección ochentera de Masters del Universo. Ahí tenéis la Cueva del Terror, la Masa Siniestra, la Montaña de la Serpiente, el Aqua Attack, aunque no está completo, la Torre de Vigilancia y Garra Voladora y el Castillo de Grayskull, todos en sus cajas. Por aquí veis la parte trasera de la Montaña de la Serpiente. Ahí nuestro amigo Conan, el bárbaro. Esto es un pack de disfraz de He-Man de la marca Hosman. Otra vitrina llena de Motu Origins. Todo esto son
Motu Origins, los que dejo en sus blisters. A ver, por aquí todos los masters de las fuerzas del bien. Voy a poner, a ver un momento, voy a poner luz para que podáis verlo bien. Aquí tengo las dos versiones de He-Man Espada Luminosa, la cabeza española y la cabeza italiana, la de Dolph Lundgren. Y bueno, aquí está todas las fuerzas del bien, algunos repetidos porque cambia a lo mejor el color del cabello, como por ejemplo el He-Man Thunder Punch. Y bueno, tengo aquí todas las fuerzas del bien. Por aquí tengo a los Snake Men. A ver, es que hay reflejo por la ventana que tengo allí atrás. Pero bueno, aquí están todos los Snake Men. Y por aquí están... Todo esto es un escenario de batalla que he hecho yo con los repetidos. Todos estos son repetidos. Por aquí tenemos la Horda del Terror. Y por aquí abajo están las fuerzas del mal. Las fuerzas de Skeletor. Por aquí abajo están los vehículos. Están prácticamente todos. Vamos, yo tengo la colección completa, entera. Pero aquí abajo no me entran todos los vehículos. Entonces tengo vehículos ahí arriba, como podéis ver. El dragón de combate y también Monstruid están por ahí atrás de Zodak. Por allí más atrás hay algún que otro vehículo más, aparte del Battle Bones. Este es el pack exclusivo conmemorativo de las 10 figuras principales de Masters del Universo. Y aquí tengo el Wind Rider. Y por aquí abajo del todo, que hay figuras que se me han caído, no están de pie. Todo esto es 2000X. 2000X, 2000X. Por aquí se ven las figuras que se han caído. Y como tengo estos plásticos, pues tengo que ponerme a levantar todo el plástico para poder poner en pie esas 4 figuras que se han caído. Después aquí tengo más figuras que tengo que enseñar en el canal. Y por aquí, como ya he dicho antes, son más de Funko, aunque estos son de Mini. Este pack que hay aquí creo que es el de la montaña de la serpiente o el de la masa siniestra de los Mini Eternia. Bueno, aquí tenéis más Funko. Más de Funko. Por aquí está el Landshark de Hot Wheels. El Slime Pit He-Man de Mega Construct. Esto que veis ahí al lado, lo vendió en su momento Matty Collector y es de She-Ra, un pack de She-Ra de Polly Pocket. Y bueno, aquí mis Mini Eternia y las réplicas de la Espada del Poder y el Cetro de Skeletor. Más de las figuras de Loyal. Y por aquí más de Mini. Por aquí por el fondo, que no os lo he dicho, está la estatua de la hechicera. Y ahí abajo la caja del castillo de Matty Collector, del castillo de Grayskull. Por aquí hay otra de las estatuas. Tengo la Barbie exclusiva también que salió de Comic Con. Aquí tenéis el castillo de Grayskull de Motu Classic. Que es que lo que es el plástico, tengo que terminar de finiquitar todo esto. La verdad es que requiere mucho tiempo para ponerlo todo más en condiciones.
Y pues nada, aquí tengo a nuestro Rey Grayskull, el verdadero Rey Grayskull para mí, que fue el que presentó Matty Collector en el año 2007, finales del 2007. Y aquí a Megator y Titus de Classic. Por aquí me improvisé una lápida de Hiro. Y en esta parte de abajo pues tenéis, aquí podéis ver la colección de las nuevas aventuras de He-Man. Está todo a excepción del helicóptero de Skeletor. O sea, me falta la última versión de Flog y la última versión de Icarius. Vamos, me faltan poquitas cosas, vamos, son 3 figuras y 1 o 2 vehículos. Después aquí abajo he montado lo que es otra cueva del terror, que tengo repe, y la he puesto así en escenario con una masa siniestra incompleta que he podido conseguir y el castillo de cristal de She-Ra. Todas estas figuras son repes, las de Hordak, las de la Horda del Terror son repes. Y pasamos a las Motu Classic, aunque bueno, en esta parte hay Motu Classic y también Vintage. Como podéis ver, aquí está la colección de Motu Classic. Justo detrás de estos blisters hay muchos más Motu Classic. Como podéis ver, por ahí arriba tengo al Rey Grayskull, tengo al Rey Grayskull, a Hiro, a Eldor, la diosa verde, y también por ahí está ahí escondido Bundar. Por aquí tengo el Talon Fighter y 2 cajas de las marrones de Super 7, que como me gustan, pues ahí está. Después aquí tengo más Motu Classic y por aquí, como veis, está Blade, está el sin nombre, la Tila Battleground, la hechicera con vestido blanco y Hiro, el hijo de He-Man. Y bueno, por aquí de las nuevas aventuras de She-Ra, aunque este es el Conde Marzo de 2000X y esta es de las nuevas aventuras escritas. Después por aquí tenemos de la Horda del Terror y también al Rey Hiss. Y más abajo tenemos Rotom de Motu Classic, el Battle Ram, etcétera, etcétera. Por esta parte podéis contemplar el diorama que les hice a los Snake Men con sus distintas serpientes. Y más abajo está la Horda del Terror. Como veis, he usado el trono de Hades, de Caballeros del Zodiaco, porque le viene como anillo al dedo a nuestro amigo Hordak. Por este lado tenemos otra vez el castillo de Grayskull, pero el vintage. El vintage y con figuras que tengo repes y están en el interior del castillo de Grayskull. Y por aquí tengo a Hiro, el de Super 7, que como todos sabéis que fue en los años 80 un prototipo, y entonces lo tengo aquí expuesto al lado del castillo de Grayskull. Por este otro lado tenemos este otro diorama de la familia real junto con Orko, Manatarms y Tila. Y más abajo tenemos, como no podía ser de otra manera, las fuerzas del mal de Skeletor. Ahí está Merman, Tubat
Faker, Scareglow, Triclops, Clawful, Trapjaw y el malvado Skeletor. Al diorama le he puesto estos esqueletos rotos que compré, me parece que fue en la tienda Teddy, y que se iluminan en la oscuridad. Quedan bastante bien en lo que es este tipo de escenario. Más abajo pues tengo la montaña de la serpiente vintage, y todas estas figuras son otras figuras repetidas que tengo para tener expuestas junto a la montaña de la serpiente. Más abajo pues hay más masters, sobre todo de Motu Classic, aunque también hay figuras neo vintage por ahí de Super 7. Por aquí tengo el escudo del Capitán América, y aquí hay más figuras de Masters del Universo, las Ultimates de Super 7, alguna Motu Classic por ahí, y por aquí están las Neo Vintage. Por aquí esto es un custom de Fuerza T, el de atrás aún no está terminado, el de atrás es hecho por mí y el de adelante hecho por Manu, que es un amigo que muchos de vosotros conocéis porque hace bastantes repros de armas de moto. Y aquí algunas de las figuras para repintado para hacer otras figuras de Fuerza T. Por cierto, esta figura es una figurita de Lego que me hizo mi cuñado José y es el Príncipe Adam. Por aquí miniaturas de Masters del Universo 2000X con una especie de castillo Grayskull ahí improvisado para decorar lo que es el escenario. Por aquí tenemos las figuritas tipo Lego que sacó AliExpress de Masters del Universo, pero aquí, como podéis ver, este He-Man Battle Armor y esa She-Ra son hechas por mi cuñado José. Aquí algunas de las figuras tipo Dunkin, y aquí arriba las Dunkin de verdad de los años 80, no están todas. Y ya por último, para finalizar, este castillo de Grayskull hecho por mí de papel maché hace bastantes años y con figuras bootleg que todos conoceréis. Bueno, pues ese He-Man, el Skeletor, Hordak y ese tipo Mossman fueron mis primeras figuras cuando yo era chico en unas navidades. Y nada, pues aquí está todo esto. Hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado mi colección y si os habéis quedado con ganas de más, ya sabéis, buscadme en YouTube, Siminox. También quiero deciros que dentro de poco, cuando lleguemos a los 500 suscriptores en mi canal, sortearé un Scareglow a elegir entre el de Revelation o el de Motu Origins. Para más información podéis buscar el vídeo acerca del sorteo, que es el vídeo del primer aniversario de mi canal. Nos vemos muy pronto por el poder de Grayskull. Increíble, increíble la colección que tenés, hermano. Te pasaste 83 pueblos españoles, pasaste Sevilla, pasaste Cádiz, llegaste hasta Gibraltar, hermano. No te lo puedo creer el pedazo de colección monstruosa que tenés. Pero eso es solo la primera parte de su colección, sino que también vendrá la segunda parte. Pero eso lo veremos en otro video de figuras de colección ya en el Cabrito. Y acordate que si te gustó el video, no estás suscrito ni al canal de él ni al canal mío, ¿qué tenés que hacer?
compartir, suscribirte y darle ese gran like. Bueno mi gente, dicho todo esto, nos vemos en otro video de figuras de colección Gianni el Cabrito. Chau.